Bueno, muy buenos días para todos los que se van conectando con nosotros en esa jornada del corredor inmobiliario. Les agradecemos a todos haber aceptado esta invitación. Vamos a dar un par de minutos mientras se siguen conectando las personas que se inscribieron y alrededor de las 8:05 damos inicio con la jornada. Perfecto, son las 8:05, ya se han conectado más personas a nuestra jornada. Aprovecho nuevamente para darles la bienvenida y agradecerles estar conectados con nosotros. Y asimismo también quiero darle la bienvenida y agradecerle a Daniel Wolf por estar con nosotros en la jornada hoy,
compartiendo sobre ese tema de cómo influir en las decisiones de compra inmobiliaria utilizando principios de neuroventa. Daniel es experto en negocios y también es investigador y experto en neuroventas. Daniel, bienvenido. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien. Tú. Excelente, gracias a Dios. Muy buenos días para todos. Listo, Andrés, comenzamos entonces. Perfecto, sí. Comenzamos. Les recuerdo a todos que la reunión está siendo también grabada para que, sé que es una pregunta que siempre nos hacen, si la reunión se puede grabar y si la podemos compartir después. Entonces, esta reunión queda grabada y luego publicaremos el video en nuestro canal de YouTube. También tenemos habilitados el espacio para el chat y para las preguntas y respuestas. Entonces, si tienen dudas, no duden en ir haciéndolas, que yo estaré acá súper pendiente también de ir ayudándole a Daniel para que le vayamos dando respuestas. Yo creo que podemos empezar, Daniel. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Muchachos, muy buenos días para todos. De verdad, muchas gracias por este espacio, pues, por tomarse la molestia también de conectarse a esta hora para este espacio donde vamos a recibir un montón de información interesante. Lo primero que quiero que hagamos es que me pongan ahí un 7 en el chat si me escuchan bien y si viene el audio. ¿Listo? Listo, perfecto. Por acá todos nos dicen que están escuchando bien. Y porfa, si ven la presentación. Listo, súper. Bueno, muchachos, para empezar, entonces, como les decía Andrés, mi nombre es Daniel Wolf. Yo soy negociador internacional y especialista en inteligencia de negocios. Y hace aproximadamente unos 6 a 7 años empezamos con un tema de investigación en neuroventas. Eh, Hace aproximadamente también un año y medio empezamos con un proyecto que se llama Commercial Lab, donde encontramos una necesidad latente en el mercado y es que nunca nos enseñaron a vender, ¿cierto? Pocas veces tenemos algún mentor o alguna persona que nos enseñe a vender y nos enseñe como el paso a paso para lograr una venta efectiva. Normalmente los buenos vendedores lo que hacen es como los bebés que empiezan a ver a alguien y empiezan a imitar aquello que está haciendo esa persona. Entonces adquirimos incluso unos hábitos no tan buenos al momento de vender. Me gustaría que antes de nada, pues me dijeran, por ejemplo, ustedes ahí en el chat de 1 a 10, ¿qué tan buenos vendedores se consideran? De 1 a 10. ¿Quién me va diciendo por acá por el chat, porfa? Por acá nos dicen 6, 5, 8, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 7. Listo. Veo que hay poquita gente que se considera mala vendedora, ¿cierto? De 5 para abajo es que nos falta mucha información. Pues bien, en este camino de las neuroventas entendimos que son muchos los aspectos que tenemos que tener a la hora de vender de cara a la neuroventa, mucho que analizar en el cliente y es por eso que, pues, a pesar de que el espacio va a ser más o menos corto, porque apenas tenemos unos 45, 50 minutos, tratamos de traerles la mayor cantidad de información que les pueda servir para empezar a aplicar desde hoy mismo. Y es por eso que diseñamos este espacio que se llama Cómo influir en las decisiones de compra inmobiliaria utilizando principios de neuroventa. En todas las decisiones de nuestra vida se ven influenciadas por personas que están a nuestro alrededor, sean nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, hijos, etcétera, etcétera. Incluso personas que simplemente van pasando por la calle terminan influyendo en nuestras decisiones. Ahora bien, a la hora de una compra inmobiliaria, hay personas muy allegadas que terminan ayudándonos o literal quitándonos la venta de las manos a nosotros como asesores inmobiliarios. Esta puede ser, no sé, la esposa, la suegra, los hijos, algún amigo. Y es por eso que nosotros debemos tener en cuenta también a esas personas que van con el verdadero comprador, porque también a ellos es necesario venderles. Pero entonces vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es una venta? Como nunca nos enseñaron a vender y a pesar de que somos vendedores y somos asesores comerciales, esto se nos empieza a dificultar un poco. Si yo les preguntara hoy a ustedes qué es una venta, posiblemente muchos me dirían que es una transacción comercial.
que es un intercambio entre un producto o un servicio a cambio de un dinero. Pero eso literal es una venta, pero el concepto de venta va mucho más allá, es mucho más amplio. Normalmente una venta, siempre nos han dicho que podemos, por ejemplo, vender nuestra imagen o que podemos vender una idea o un propósito. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, un político nos vende unas propuestas y nosotros se las compramos a cambio de un voto. Si ustedes montan, y ahí sí necesito que me escriban en el chat, si ustedes montan una imagen, un video a una de sus redes sociales, por medio de que las personas nos terminan comprando esa imagen o ese video, ¿quién me dice? Los leo en el chat, muchachos. Listo, posiblemente no sabemos entonces. Por acá dicen confianza, likes o seguidores, credibilidad, confianza, emoción. Muy bien, todo eso es cierto. Al final la compra la hacen por medio, sea de un like, de compartir o de un comentario. O sea, las personas que están ahí detrás de la pantalla de su celular viendo su imagen o su video, nos están comprando a partir de un like, de un compartir o de un comentario. Es por esto que todo el tiempo estamos vendiendo. Si yo les preguntara hoy, ustedes cuánto tiempo de experiencia en venta tienen, algunos me dirían 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, pero al final todos tenemos, primero, tiempo de experiencia en ventas y ese tiempo va a ser igual a la edad que tenemos, porque desde que empezamos a vivir, desde que somos bebés, empezamos a vender. Solamente pongámonos a pensar en un momento cómo venden los bebés. ¿Será que el bebé compra la atención de su mamá a través del llanto para que lo cambie, para que lo alimente, para que lo acueste a dormir? ¿Cierto que sí? O sea, el bebé todo el tiempo está vendiendo, todo el tiempo nos estamos vendiendo. Y estoy seguro, por ejemplo, de que cada uno de ustedes ha tenido pareja por lo menos una vez en su vida. Y para conseguir esa pareja, para parecerle atractivos a esa pareja, tuvimos que habernos vendido y esa persona se tuvo que haber vendido ante nosotros, así sea de una manera inconsciente. Por ende, todo el tiempo estamos vendiendo. ¿Listo? Entonces, para aquellas personas que les digan a ustedes, no, es que yo no tengo experiencia en venta, es mentira. O sea, lo está diciendo de su inconsciente. Todo el tiempo estamos vendiendo. Ahora bien, les pregunto a ustedes, los veo en el chat, ¿será que vender es fácil o difícil? Para ustedes, ¿vender es fácil o difícil? Los leo por acá. Por acá dicen difícil, difícil, fácil, a veces difícil, difícil, fácil. Me imagino que pensaremos que muchas veces depende del producto, depende del cliente, depende del conocimiento que tenga. Sin embargo, quiero que se lleven este mensaje y si lo pueden, lo anotan por ahí, que todos los días lo vean. Vender siempre, muchachos, siempre va a ser fácil, siempre y cuando sepamos qué estamos haciendo. Si yo no sé qué es lo que estoy haciendo, al final me voy a enredar. Pongámonos a pensar por un momento en cuántos tienen, por ejemplo, pase de moto o de carro, quienes manejan carro o moto. La primera vez que nos montamos en ese carro o en esa moto, ¿cuál era nuestro nivel de conciencia? Teníamos que estar extremadamente conscientes de que entonces yo debo poner el carro en neutra para prenderlo, después de hundir el clutch y meter primera, ir soltando el clutch e ir acelerando al mismo tiempo. Y así, o sea, todo el tiempo éramos conscientes de qué estamos haciendo, empezamos a manejar despacio. ¿Y cómo es hoy? Hoy, ¿cómo llegan a cualquier lugar? Llegamos incluso sin saber cómo lo hicimos. Las mujeres normalmente van maquillándose, atendiendo al hijo. Los hombres van mirando por el celular, van mirando por la ventana y llegamos al lugar sin ningún problema. Qué tan curioso que a la hora de vender es completamente diferente, de que vamos en piloto automático en un principio, de que no sabemos qué estamos haciendo y lo que hacemos es empezar a dar información sobre nuestro producto. Muchas veces ni siquiera escuchamos al cliente, no terminamos haciendo preguntas que impacten al cliente y que me den información que pueda utilizar al momento de la venta. Pues bien, partiendo de esto, necesitamos una metodología para empezar a vender. Y la metodología es supremamente fácil, es subir nuestro nivel de conciencia para poder captar toda la información que me está dando el cliente, incluso desde el inconsciente y el subconsciente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué son las neuroventas? Las neuroventas, eh,
digamos que cada vez que hacemos esta pregunta de qué son las neuroventas, normalmente la gente nos dice, no, eso tiene que ver con el cerebro, eso tiene que ver con el comportamiento de las personas. Y tienen razón. Sabemos que va de cara a la cabeza, a la mente, al cerebro de la persona. Y ventas, por supuesto, es ese momento de verdad que tenemos con el cliente. Cuando hablamos de neuro, las neurociencias, estamos hablando aproximadamente de hace más de 200 años que se está trabajando e incluso hoy no conocemos casi nada del cerebro. El cerebro es un órgano extremadamente complejo, extremadamente avanzado, pero que conocemos muy poco. Hace aproximadamente unos 50 años es que hemos venido haciendo hallazgos interesantes y todos los días se descubren cosas nuevas. Cuando hablamos de neuromarketing, básicamente hacemos referencia a qué es lo que yo debo hacer para atraer la atención del cliente, para tener al cliente al frente. Pero las neuroventas hacen referencia a que cuando ya tengo el cliente al frente, ¿qué debo hacer en ese momento para poder cerrar la venta? Las neuroventas, por ende, es conocer cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente de la persona que tengo al frente y cómo utilizar esa información, cómo utilizar ese funcionamiento a mi favor en el momento de la venta para cerrar más rápido, más fácil y más eficiente las ventas. Listo. Para esto es muy sencillo, debo estar extremadamente consciente de la información que me está dando el cliente, tanto con las palabras que él va utilizando como con todo su lenguaje verbal y no verbal, donde encontramos que en el no verbal hay dos tipos de lenguaje, el paraverbal y el corporal. Entonces, el lenguaje verbal es aquellas palabras que yo voy diciendo, las palabras que yo escojo para transmitir mi mensaje. El lenguaje paraverbal es cómo lo digo, donde ahí va todo el tema de la voz. La voz tiene cuatro cualidades grandes que terminan siendo el volumen, la intensidad o el volumen, la duración, el timbre y el tono. Cada una de estas cualidades va a impactar de manera positiva o negativa nuestra venta. Por eso es importante cuidar nuestra voz. Digamos que ese es el primer tipcito que les quiero dar. Traten de entrenar la voz, traten de grabarse y escuchar su voz, cómo suena, si suena melodiosa para el cliente, si suena atractiva, si hablamos con seguridad, qué tan rápido, qué tan lento hablamos. Después está el lenguaje corporal. Analicen muy bien, a partir de hoy analicen muy bien a sus clientes. Hoy lamentablemente pues no nos va a dar todo el tiempo para analizar parte por parte, pero analicen todo, cómo está vestido su cliente, la ropa nos da muchísima información, cómo está sentado, cómo está moviendo las piernas, cómo mueve las manos y por supuesto cómo mueve el rostro, qué nos está tratando de decir con el rostro. Todo esto hace parte de las neuroventas. Pero entonces llegamos a esta pregunta. Cuando tú estás vendiendo, ¿qué analizas en tu cliente? Quiero que me escriban en el chat ustedes qué analizan. Ahí ya les di unos tipsitos de qué me dice, cómo me lo dice y cómo me lo expresa con el cuerpo. Pero adicional a eso, ustedes qué analizan en el cliente. ¿Qué más van analizando mientras van dando su discurso? Y si encuentran algo que no les gusta al cliente, entonces, bueno, ¿cómo cambio mi discurso? Por acá nos dicen la necesidad que tiene, la emoción. ¿Qué más? Denme más información. El interés de compra. Muy bien. El lenguaje corporal. Perfecto. La capacidad de pago. Cuando va con los hijos y si son pequeños, me enfoco en ellos. Súper bien. La prioridad del proceso. ¿Qué buscan? La mirada y la expresión y la prospección de cómo ubicar sus cosas. Muy bien. Identificar la personalidad. Importantísimo. La forma de cómo mira el entorno en el cual se encuentra, el lenguaje corporal, enfocarme en lo que está buscando, si se apoyan en alguien o no al decidir qué expresión tiene. Muchachos, me alegra muchísimo su nivel de conocimiento en la compra del inmueble. Súper bien. Perfil del cliente. Excelente, muchachos. Todo eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y miren que pues, mientras ustedes van poniendo sus comentarios, también vayan leyendo los de sus compañeros, porque posiblemente hay algo que diga un compañero que yo no analizo, pero que termina siendo supremamente importante. Hay algo importante que ustedes dicen ahí y es la necesidad del cliente. Y hoy vamos a hacer una pausa ahí
porque el cliente no tiene necesidades. Saquémonos eso de la cabeza por un momento. Si queremos aprender de neuroventas, y esto es una de las partes que más nos cuesta, el cliente no tiene necesidades, el cliente tiene miedos. Las necesidades son las necesidades básicas de todos. Necesitamos comer, necesitamos dormir, reproducirnos, ir al baño, necesitamos descanso, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos lo básico para vivir. Ustedes sin una casa pueden vivir, así sea debajo de un árbol. Ustedes sin ropa pueden vivir, así sea cobijándose con hojas. Pero todo eso que va detrás de nuestras decisiones de compra se enfoca en tres cosas. Los humanos compramos por tres cosas. La primera es el miedo, es el más grande, que incluso abarca las otras dos que les voy a decir. La segunda es el placer y la tercera es el ahorro de energía. Y les voy a explicar cada una. La primera, empecemos por el ahorro de energía. Todos acá conocimos los Blackberries, ¿cierto? ¿Cuántos botones tenía un Blackberry? Tenía una infinidad de botones, ¿cierto? Tenía un teclado, era como una máquina de escribir que nos cabía en la mano. Pues bien, hoy ¿cuántos botones tienen sus celulares? Si mucho tienen tres, dos para el volumen y uno para bloquear el celular. O sea, cada vez nos fueron haciendo la vida más fácil. De ahí va el ahorro de energía. Compramos por ahorrar energía. Compramos un carro, por ejemplo, para ahorrar energía caminando o utilizando el transporte público. Ahora vamos con el segundo. El segundo por el cual compramos es el placer. Cuando compramos algo por placer, y vamos a poner un ejemplo, comida, cuando compramos comida, aquella comida que nos gusta, lo que pasa en el cerebro es que se empieza a llenar de dopamina. Dopamina es la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. Y un cerebro feliz compra mucho más rápido. Por eso es que siempre debemos pensar en que nuestro cliente debe estar contento todo el tiempo, porque un cliente feliz va a comprar mucho más fácil, va a acceder a la compra. Y por último está el miedo. Quise dejar el miedo porque el miedo puede llegar a abarcar los otros dos, tanto el placer como el ahorro de energía. ¿Por qué hablamos de miedo? Hay una teoría muy famosa que se llama la teoría de los tres cerebros, donde nos habla del cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Muchas veces le vendemos es al neocórtex, que es esa parte racional, que es ese cliente que viene preguntándome cuánto vale esta propiedad y cuáles son sus características, y lo que hacemos es empezar a decirle la información de inmediato, sin pasar, por ejemplo, por el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, que es aquello que yo debo encontrar en el cliente que lo ate a ese inmueble que yo estoy vendiendo de cara a una emoción. Puede ser una emoción de nostalgia, puede ser una emoción de comodidad, de felicidad, incluso de tristeza por un inmueble anterior. Yo puedo utilizar emociones para atar a mi cliente, para crear una conexión con el inmueble que yo estoy vendiendo. Pero si yo primero le vendo el neocórtex, ya me salté los otros dos cerebros. Por último está el reptiliano. El reptiliano nos ha acompañado por más de 500 millones de años. Ha venido en constante evolución. Es el cerebro que más tiempo nos ha acompañado más y es el encargado de aquellas de nuestras acciones más básicas, como respirar, el latido de nuestro corazón, la defensa, estar alerta ante diferentes amenazas. Y desde ahí es de donde viene el miedo. Cuando nosotros estábamos muy involucionados, que estábamos todavía en el agua o apenas estábamos, digamos que saliendo del agua para explorar las nuevas tierras, todo el tiempo estábamos huyendo, todo el tiempo estábamos con miedo de que nos atacara otro animal más grande, un depredador, y esos miedos se quedaron arraigados hoy. Desde por allá vienen los miedos a la oscuridad, a las alturas, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando vendemos al primer cerebro que debemos venderle, termina siendo a ese cerebro reptiliano. Yo primero, por medio de mi discurso y de preguntas inteligentes, debo conocer el miedo. El miedo puede ser que es que la persona es un adulto mayor y le da miedo caerse por unas escalas y obviamente limitar su estilo de vida. Entonces, por eso está buscando un primer piso, supongamos, o un apartamento con ascensor, donde no se canse tanto, por ejemplo, donde pues, pueda evitar el peligro de caerse. Pues bien, ya que conoces el miedo de tu cliente, puede ser ese, puede ser algo que tenga que ver con sus hijos, puede ser, no sé, incluso miedos tan escondidos en el inconsciente de que una persona necesita una cocina maravillosa porque esa es la tarjeta de presentación ante sus amigas y quiere que la reconozcan como alguien de ese círculo. Entonces, una vez conocemos el miedo, lo que yo debo hacer es pasarme al cerebro límbico, al cerebro de las emociones,
y poder a través de mi discurso crear una conexión emocional, reducir los miedos de mi cliente y prepararlo ya para hablarle al neocórtex y poder cerrar la venta. Bien, entonces cuando empezamos a analizar al cliente durante el momento de la venta, toda la información que tengamos, absolutamente toda nos puede servir. Por eso es que nuestro nivel de conciencia debe estar a tope, debe estar al 100%. Vamos entonces a ver cómo debemos venderle o qué debemos desencadenar en cada una de las personas que tenemos al frente. Y quiero que vayan pensando algo que va a ser importante para el final. Y es qué busca un hombre y qué busca una mujer al momento de comprar un inmueble. ¿Qué es lo primero que ve una mujer? ¿Qué es lo primero que ve un hombre de un inmueble que le llame su atención? Vayan pensando en eso. Ahora bien, ¿cómo le vendemos a un hombre? Para venderle a un hombre debemos desencadenar el impulso de conquista. Cuando estábamos por allá en las cavernas, cuando éramos todavía, digámoslo así, cavernícolas, y estábamos en una cueva, ¿de qué se encargaban los hombres y de qué se encargaban las mujeres? El hombre normalmente se encargaba de ir a cazar, pues terminaba siendo el proveedor, y entonces por eso hoy por hoy todavía los hombres tenemos. Perdón, me están escribiendo por acá. Muchas gracias por la charla de tanto valor. Podemos ver la grabación con posterioridad. No sé, Andrés. Andrés está por acá. No sé si puedan llegar a ver la grabación más tarde. Bueno, ahorita, si quieres, nos pones esa misma pregunta en el chat de preguntas y respuestas para tenerla súper en cuenta ahorita y que no se nos vaya a perder. Listo. Entonces, el hombre todo el tiempo está buscando conquistar nuevas tierras. Incluso hoy, pues desde la época de las cavernas, busca conquistar tantas hembras como puede. Por eso los hombres, entre comillas, tienen como fama de perros, por decirlo así. Hay unos que sí, hay otros que no, pero es por eso mismo, porque está inmerso en nuestro ADN. Recuerden que las ventas van de cara al comportamiento humano, más que de una relación comercial, va de cara al comportamiento humano. Ahora bien, ¿cómo desencadenamos ese impulso de conquista en el hombre? ¿Cómo lo desencadenamos? Primero, tenemos que utilizar imágenes atractivas que resalten los beneficios de nuestro producto. Hoy por hoy, pues todos sabemos que en el mercado inmobiliario es uno de los mercados donde más se vende por medio de imágenes. Yo espero que ustedes hoy por hoy también utilicen videos donde interactúen con ese inmueble, que si llegan a una cocina, literal, ustedes se puedan servir un café ante la cámara para que la persona cree una conexión y pueda decir, es que yo soy esa persona que está en el video. De esa manera va a ser mucho más atractivo, en este caso para el hombre, el inmueble que le estamos ofreciendo. Debemos también resaltar características técnicas y funcionalidades. Si nos ponemos a pensar en un hombre, por ejemplo, a la hora de comprar un vehículo, el hombre le da mucha más importancia a las características técnicas del vehículo que a la imagen. La imagen es muy importante también para el hombre, pero también le damos mucha importancia a la potencia, la fuerza que tiene, caballos de fuerza, bla, 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 ¿cierto? Nos gusta mucho todo el tema de eficiencia, nos gusta mucho hablar de los datos. También tenemos que enfatizar, como les decía, la eficiencia y el rendimiento. Entonces, ¿qué tanto beneficio tiene ese inmueble para mí? Tenemos que utilizar un lenguaje directo y enfocado en resultados. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo es venderle a una mujer, qué tenemos que desencadenar en la mujer. Primero, tenemos que hacer conexiones emocionales y soluciones prácticas. A las mujeres les encanta que les faciliten la vida. Si ustedes se ponen a pensar anteriormente, pues la mujer se dedicaba a criar a los hijos, a cocinar y a limpiar el hogar. Ya eso ni siquiera es hoy así, ni siquiera una mujer cocina hoy. Las mujeres que cocinan terminan siendo cada vez más pocas. Pero cuando sacaron, por ejemplo, la lavadora o cuando sacaron el microondas, se agotaron de las estanterías porque las hacían mucho más fácil la vida a las mujeres. Entonces, si le quieres vender a una mujer, muéstrale cómo ese producto, cómo ese bien inmueble le va a facilitar su vida. Debemos crear una conexión emocional de cara a eso que le está facilitando la vida a la mujer. Debemos destacar la calidad y la durabilidad del producto, en este caso del bien inmueble. Entonces, háblale de los materiales que tiene la casa, que tiene el apartamento y cómo va a ser completamente cómoda su estancia allí mientras ella está.
que no va a tener ningún problema. Uno de los grandes problemas hoy para las mujeres, por ejemplo, que viven solas, son temas de cómo arreglar una tubería, cómo, no sé, destapar un baño, arreglos eléctricos. El hombre es mucho más práctico en ese sentido porque termina siendo más curioso. La mujer, digamos que se enreda un poco más con esos aspectos. Entonces, si destacas la calidad de los productos y los materiales que tiene ese bien inmueble, vas un paso por delante. Tenemos que utilizar testimonios y recomendaciones para generar confianza. A la mujer más que al hombre le importa el voz a voz. El que si mi amiga compró con este asesor, entonces me da confianza a mí. Que si ese producto lo utiliza alguien cercano a mí, entonces yo también puedo llegar a utilizar. Y por último, tenemos que resaltar la versatilidad y la practicidad. Las mujeres son extremadamente prácticas. Las mujeres, y ahorita lo vamos a conversar en esa pregunta que les puse a pensar, son grandes administradores. Les encanta administrar y lo hacen de las mismas maravillas. Nos llevan ventaja, pero demasiada sobre los hombres. Y también les encanta enseñar. Son grandes maestras. Entonces, si les logramos hablar creando conexiones emocionales de estas dos características, tenemos la venta casi que cerrada con una mujer. Ahora bien, ¿cómo es venderle a un niño? Por ahí decían que, ahorita me decían que se enfocaban en los niños, que si la pareja iba con niños o papá y mamá iban con los niños, se enfocaban en los niños. Pero ¿qué debemos desencadenar en los niños? Primero, el estímulo de curiosidad y diversión. Les cuento una anécdota que tuve en algún momento que fui a visitar un inmueble, pues que lo fui a vender, y es que estaba papá y mamá y llevaron al hijo. El hijo no dejaba vender, no dejaba concentrar a los papás. El hijo todo el tiempo estaba de aquí para allá y entretenía al papá, entretenía a la mamá. Y yo, digamos que estaba preparado ante esos momentos y lo que hice fue llevar una pelota. Le regalé la pelota al niño y le dije, oye, mira para qué juegues. El niño se sentó a jugar con la pelotica y digamos que eso me trajo dos beneficios. Primero, me quité al niño de encima, lo saqué de la ecuación, por decirlo así, para que papá y mamá estuvieran concentrados en lo que estábamos haciendo. Pero segundo y más importante, le demostré al papá y a la mamá que su hijo me importaba a mí, ¿cierto? Cuando yo le doy importancia a aquello que el comprador o el cliente le da importancia, él se va a sentir mucho más en confianza conmigo. Creamos una conexión de cara a esa amistad, a esa empatía y podemos vender muchísimo más fácil. Y la pelota me costó creo que 1.000 o 2.000 pesos y pudimos cerrar ese negocio y sé que eso nos ayudó bastante el tema del IVA. Entonces, con los niños, primero, crear una historia atractiva en torno a ese bien inmueble, a esa casa, a ese apartamento. Si el niño, digamos que el niño pinta, entonces mostrarle al niño como una de las habitaciones puede ser el lugar para que él pinte, para que él se divierta. Y el niño va a terminar influyendo en la decisión de compra de papá y mamá. Utilizar colores brillantes y diseños llamativos. Incorporar elementos de juego y entretenimiento. El niño constantemente debe estar entretenido. Si el niño se aburre, termina llorando, termina haciendo mala cara y eso de manera inconsciente va a impactar en la decisión de compra de papá y mamá. Enfatizar cómo el producto, en este caso un apartamento, una casa, puede hacerlos sentir especiales. Hoy por hoy, hoy en día, los niños son los grandes, digamos que los grandes ignorados, por decirlo así. Hoy papá y mamá lo que hacen es darle un celular, una tablet o un computador al niño y se desentienden de ellos. Eso tarde o temprano termina causando que el niño se aísle y lo que menos queremos es eso. Entonces, si traemos al niño a la ecuación de una manera sana, que digamos que no intervenga en la concentración de papá y mamá, los hacemos sentir especiales, papá y mamá se van a dar cuenta de ello y ellos se van a sentir importantes. ¿Listo? Vamos a ver cómo es venderle a un adolescente. Denme un minuto, yo veo comentarios, por acá hay comentarios. Eh, Hasta las mascotas son fundamentales y resaltar las áreas que actualmente ofrecen las urbanizaciones para ellas. Importantísimo el tema de las mascotas hoy por hoy. Hoy, si ustedes se dan cuenta, las personas están prefiriendo tener mascotas a hijos eh, y por ende la mascota se vuelve parte integral de la familia. Se vuelve uno de los casi que más importante que el dueño de la casa termina siendo la mascota. Por eso es importante. Así no te gusten las mascotas, sea perro o gato, pues trata de mostrar una buena cara. No ser falso, ni crear una falsa expectativa en el cliente de que a esta persona le encantan las mascotas. No, si no te gustan, no hay problema.
pero que le prestes también atención a la mascota. Resalta sus beneficios que ofrece, sea el apartamento, la unidad, la casa, para poder tener una mascota ahí. Vamos a ver cómo es venderle a un adolescente. En el adolescente necesitamos desencadenar esa pertenencia y la autoexpresión. Y hoy por hoy, la independencia. El adolescente hoy quiere ser independiente. Ayer precisamente en una charla que estábamos dando, en una capacitación, hablábamos sobre que es impresionante hoy la facilidad que tienen los adolescentes para generar ingresos. Hoy vemos niños y jóvenes de 17, 18 años ya comprando un apartamento, pero nosotros como asesores muchas veces no estamos preparados para aquello que ellos quieren. Entonces, hoy es impresionante lo independientes que terminan siendo los jóvenes. Tenemos que desencadenarles también ese impulso. Primero, utilizar las tendencias actuales y la cultura pop en la estrategia de marketing. Entonces, hey Ben, si yo desde que grabo un video, ¿qué música estoy poniéndole a ese video? Eso va a terminar llamando la atención de ese adolescente. Y mientras estoy mostrando el apartamento, mientras estoy en una reunión con él, cómo me adapto, por ejemplo, hacia el lenguaje del adolescente. Muchas veces se nos dificulta hoy tan solo con palabras, con algún tipo de palabras que utilizamos, poder conectar con esas personas. Tenemos que estudiar y conocer más el adolescente. Enfatizar cómo el producto se relaciona con su estilo de vida y personalidad. Entonces, venga, ¿será que los adolescentes hoy necesitan una casa o un apartamento de 120 metros? ¿O será que están cómodos en espacios mucho más pequeños, que están más pensados para ellos, que puede que no se mantengan en casa? ¿O necesitan de verdad una casa un poco más grande para estar ahí con sus amigos o con sus compañeros, o sea, con su familia? Tenemos que incorporar elementos de exclusividad y novedad. Al adolescente le encanta sentirse exclusivo, le encanta sentirse que él es único, que está fuera de la caja, que está fuera de cualquier paradigma y que literal está marcando una tendencia. Y por último, ofrecer opciones personalizables. Muéstrale y hazle sentir que ese apartamento una vez sea de él, esa casa una vez sea de él, puede incluso expresar su personalidad desde la casa o desde el apartamento. ¿Listo? Vamos con el siguiente, a un adulto en general. Ya pasamos por el niño, por el adolescente, ahora vamos al adulto. En el adulto, muéstrale beneficios tangibles y calidad. Los adultos lo que quieren es, muéstrame qué hay para mí, muéstrame qué beneficio puedo obtener con este bien inmueble, sea casa, apartamento, local, finca, qué beneficio puedo tener. Entonces, primero, presentar el producto como una inversión a largo plazo. Si ustedes se ponen a ver a los adultos hoy por hoy, cuando van a comprar una propiedad, les interesa incluso más que los metros que tiene, temas de valorización, temas de cómo eso se termina volviendo una inversión para mí, que el día de mañana yo pueda llegar a tener liquidez rápida mediante la venta de ese bien inmueble. Resalta la eficacia y la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es para ti de cara, por ejemplo, a tu trabajo, de cara a las cosas que hay cerca, de cara a la comodidad que vayas a tener ahí adentro? Utilizar casos de uso realistas y situaciones cotidianas. Importante en nuestro storytelling, cuando estamos hablando con esa persona, tratar de compaginar la manera más práctica con su estilo de vida. Cómo desde el estilo de vida de mi cliente y mi estilo de vida logramos crear una conexión, logramos crear una relación de confianza que permita cerrar el negocio mucho más rápido. Ofrecerle garantías y políticas de devolución sólida. Acá digamos que esto aplica mucho para productos, pero también a la hora de vender un bien inmueble, un apartamento, una casa, tenemos que ofrecerle garantías de nuestro servicio. Muchas veces como asesores llegamos hasta el momento en que se firman escrituras y se entregan las llaves y de ahí para allá no volvemos a saber de nuestro cliente. Al final no termina siendo un negocio sostenible para nosotros. Tenemos que crear amistades y generar tanta empatía de que si esa persona el día de mañana vende ese inmueble o va a comprar otro, sea yo el asesor, sea la primera persona en que esa persona piense a la hora de comprar o de vender otro inmueble. Ahora bien, un adulto mayor, ¿cómo le vendemos a un adulto mayor? Tenemos que acudir a la comodidad, pensar en la comodidad de esa persona y en la nostalgia. La nostalgia es extremadamente importante para el adulto mayor. Cuando logramos crear una conexión con esa vida que él tuvo, con su familia, de cómo eran las cosas antes, logramos, digamos, crear una conexión y generar empatía. Pues bien, primero,
hablemos de calidad de vida, de cómo ese producto, cómo esa casa o apartamento les proporciona una calidad de vida superior. Utilicemos un lenguaje claro y fácil de entender. Como les decía ahorita, con los adolescentes a veces se nos dificulta entender aquello que ellos nos están diciendo, entender algunas ciertas palabras que utilizan ellos. Ahora imagínense un adulto mayor. Si a nosotros nos pasa con un adulto mayor cuando utiliza alguna palabra que no sabemos qué significa, imagínense un adulto mayor con un joven. Cada vez le va a ser más difícil. Entonces tratemos de simplificar el lenguaje siempre con nuestro cliente. Incorporar elementos familiares y nostálgicos en nuestra estrategia de marketing. Entonces, si podemos llegar a conocer un poco más de la persona, nos vamos a dar cuenta de que, no sé, a esa persona le gustaba la música de antaño. Entonces, le podemos hablar que en este balcón, en este espacio, puede sentarse a escuchar la música que a él le gustaba cuando estaba joven, un ejemplo, ¿cierto? Y logramos crear una conexión con esa parte nostálgica del ser humano. Y al final, ofrecer opciones de soporte y asistencia postventa. Esto es fundamental. Al final, pónganse a pensar qué es lo que venden ustedes. Ustedes terminan siendo asesores integrales. Entonces, si ese adulto mayor el día de mañana tiene un problema, supongamos con una tubería, que ustedes puedan llegar a darle esa solución. No ir a arreglarle la tubería, pero sí, oye, mira, podemos llamar a esta persona y que vaya y te arregle eso en un momentico. Entonces, pilas, porque tenemos que ser asesores integrales. Ahora bien, vamos a ver qué otros principios de neuroventas. Acá ya vimos un montón de cómo vender según el tipo de cliente, según la biología del cliente. Vamos a ver para terminar otros principios de neuroventas que nos van a ayudar y que podemos aplicar en el momento de la venta inmobiliaria. Entonces, lo primero, identificar necesidades y deseos de esa persona. Esta parte, como les decía ahorita, pues hablamos mucho de necesidades y me toca ponerlo así, pero no tenemos necesidades, tenemos es miedo. Y la única forma de encontrar cuál es el miedo de mi cliente, cuál es esa necesidad que hay detrás en su inconsciente, es a partir de la empatía. Normalmente, si ustedes no me conocen y yo llego y les pregunto, oye, ven, ¿cuál es tu peor miedo? Y te empiezo a hacer preguntas demasiado personales, lo que va a hacer el cerebro es que va a poner una barrera. Por ende, para yo poder conocer los miedos, los deseos y las necesidades de mi cliente, primero debo generar una conexión emocional, una relación de confianza con el cliente que me permita acceder a la información que yo estoy buscando. Número dos, la empatía juega un papel crucial en las ventas inmobiliarias. Pasa mucho, pasa mucho cuando nosotros damos capacitaciones o estamos con clientes que el cliente nunca sonríe. En este caso, ustedes pregúntense qué tanto sonríen, no solo cuando están con el cliente, sino al saludar a cualquier persona. ¿Será que sonreímos mucho? ¿Será que sonreímos poco? ¿Será que nos falta de verdad sonreír de una manera genuina? Porque todos sabemos, por medio de nuestro lenguaje no verbal, cuando una sonrisa es falsa y cuando una sonrisa es verdadera. Y pilas, porque acá, muchachos, es fundamental que seamos genuinos en todo momento. Que no es que voy a sonreír porque acabo de llegar el cliente pudo haberte estado viendo tiempo antes de que tú te des cuenta y se va a dar cuenta de que esa sonrisa es falsa. Y esto solamente por ponerles un ejemplo de cara al tema de la sonrisa. Pero la sonrisa, en el momento del saludo con el cliente, en ese primer momento de verdad que es cuando le damos la mano o cuando le damos un abrazo al cliente, termina siendo lo que genere un impacto positivo. Pilas con el saludo, cosas tan sencillas que generan empatía como cómo le hablamos al cliente, de qué manera le hablamos, qué tan enérgicos somos cuando hablamos. Muchas veces hablamos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Será que eso genera un impacto en el cliente? ¿O será que el cliente lo va a tomar como algo normal? Pero si yo lo saludo, hey, don Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué rico verte el día de hoy, ¿cómo has estado? Con un tono de voz, un volumen de la voz un poco más arriba, un tono de voz más claro, un timbre completamente abierto y una duración tendiente a rápida, nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo para que si el cliente está vibrando un poquito bajo, yo lo haga vibrar un poquito más arriba, lo haga subir, porque el cerebro cuando está feliz, compra. Número tres, cuida tu lenguaje verbal y no verbal. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros tres lenguajes. Acá hablamos de dos, lenguaje verbal y no verbal, pero como les expliqué ahorita, el lenguaje no verbal se divide en dos, en el paraverbal y en el corporal. Debemos cuidar, ser conscientes de qué estamos haciendo todo el tiempo con nuestro cuerpo.
Solamente pónganse a pensar si yo les dijera, mira, esa casa era tan grande, ¿cierto? ¿Ustedes a qué le hacen caso? ¿A esto que yo estoy haciendo con las manos o a lo que acabé de decir? Inmediatamente en su cerebro va a haber como un cortocircuito y van a decir como, este man, ¿qué me está diciendo? ¿La casa es grande o es pequeña? Entonces, pues el lenguaje corporal lo que nos va a permitir es confirmar, darle seguridad sobre aquello que estamos diciendo con palabras. Entonces, todo tiene que estar muy bien articulado. Y es por eso que normalmente yo siempre digo que el momento de la venta termina siendo como un juego de ajedrez, donde tú debes ir conociendo y mirando escenarios posibles a medida que va avanzando el proceso de la venta, de estar completamente consciente y que si el cliente me hace una pregunta, yo ya sepa qué es lo que le voy a responder. Que si el cliente se quiere ir por este lado de la negociación, yo ya sé cómo comportarme si él se va por ese lado. Que nunca nos tome por sorpresa. Ahora bien, utiliza el storytelling. Este es importantísimo y es realmente fácil de entender. Yo quiero que me pongan ahí en el chat si tienen mascota, ¿cómo comprarían más fácil? Si yo tuviera una mascota, digamos que yo vendo comida para animales, ¿cómo me comprarían más fácil si yo tuviera mascota o si yo no tuviera una mascota? ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me comprarían más fácil ese concentrado, esa comidita para los perritos? Si tuviera mascota, ¿cierto? Teniendo mascota porque es algo que va a terminar usando. Muy bien, muchachos, esa es la respuesta. Básicamente, si yo tengo una mascota, me va a ser más fácil vender comida de mascota. ¿Por qué? Porque de esa manera el cliente se va a sentir que nos correspondemos, creamos una conexión emocional con respecto a esa mascota. Entonces, aprender a contar historias nos va a servir muchísimo. Diseña la experiencia de tu cliente. Esto es fundamental. Cuando tú vas a un apartamento, ¿a qué huele ese apartamento? ¿Qué está viendo el cliente en ese apartamento? ¿Cómo siente las cosas a partir del tacto? Entonces, básicamente es, venga, ¿cómo estimulas cada sentido del cliente en esa experiencia a la que lo vas a llevar? Entonces, un apartamento, ¿cómo vas a jugar con los sentidos del cliente? Es importantísimo que estudien esa parte y que lo preparen. Y por último, incorporar tecnología e innovación. Hoy por hoy la tecnología juega un papel crucial en las ventas. Entonces, no solamente tomando fotos, sino cómo haces un video, por ejemplo, con un dron, o cómo, no sé, cómo y estás involucrando el tema del WhatsApp, correo electrónico, etcétera, etcétera. Se van a acordar de mí en unos 5 años, y es lo que estoy exagerando, la inteligencia artificial y todo el tema de realidad virtual va a sacar a las personas que no se monten en ese barco de este mercado, de este juego. Imagínense ustedes con el cliente, cada uno en su casa, ustedes en la suya, el cliente en la de él, con unas gafas de estas que hoy ya se están vendiendo y se están popularizando, viendo el mismo inmueble y sintiendo que están allá. Entonces, pilas, tenemos que adelantarnos. Para terminar, muchachos, no sé si tengamos alguna pregunta. Voy a abrir el chat de preguntas y respuestas por acá en el chat. Quiero saber si les gustó, por favor, pónganme, sé que es muy poco el tiempo que estamos compartiendo, pero quiero saber si les gustó y si de pronto tienen alguna información. Ahí en pantalla están viendo tanto el Instagram de nosotros de Commercial Lab como mi correo electrónico y mi WhatsApp. Ese teléfono, ese celular es el mío personal. Hey, pilas, si me escriben cualquier cosa por WhatsApp, obviamente les voy a contestar en el menor tiempo posible si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hoy. Me pueden, Daniel, hey, Dani, mira, hoy voy a mostrar una propiedad, ¿cómo la puedo mostrar? Vení, yo te ayudo con eso, tan, tan, tan. Entonces, cualquier duda, inquietud, pregunta, me pueden escribir. Pero aprovechemos el chat de preguntas que tenemos acá por si alguien tiene alguna pregunta ya. ¿Listo? En cuanto al tema del olor, ¿qué fragancia es la más recomendada para estimular la felicidad o propiciar para generar la venta? Hey, pilas, qué pregunta tan importante. ¿Cuál es la fragancia que más nos ayuda a vender? Ustedes saben que hoy por hoy muchas de las tiendas pues ya se ha popularizado el tema de las fragancias, pero a la hora de comprar un bien inmueble hay una fragancia que, pues, que no la venden así en una tienda,
pero que es la fragancia a olor, pues como el olor a pasto recién cortado. Ese olor genera en el cerebro ganas de comprar, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un bien inmueble. Entonces, pilas. Sé que no es fácil de encontrarla, pero se asemeja mucho, por ejemplo, al pino. Entonces, podemos utilizar fragancias como el pino y esto nos ayuda a terminar vendiéndole más al cliente. Tú nos compartes las diapositivas. Se las puedo hacer llegar a través de Andrés, pues no sé, de la lonja. Yo les puedo compartir la presentación. Como bambú, el bambú también ayuda, pero no termina siendo tan efectivo como el pino. El pino ayuda bastante y obviamente el tema de hierba recién cortada, como les digo, beneficia mucho al momento de vender. No sé si tienen más preguntas, chicos. Ay, muchachos, gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias también por la participación, tanto por las preguntas como por los comentarios que hicieron, por la participación. Listo, bueno, Daniel, yo creo que los comentarios lo dicen, creo que les gustó mucho la charla, realmente es un tema muy interesante, creo que ahí les quedan también herramientas que pueden ir utilizando y que pueden incluir en sus estrategias de venta, ¿cierto? Eh, te agradezco mucho, le agradezco mucho también a todos los que se conectaron, ya nos veremos en las próximas jornadas. Un feliz día para todos. Muchachos, Dios los bendiga.